de lo que está ocurriendo en muchas regiones de México y que se han agravado durante los últimos años, que es el tema de la seguridad nacional, el papel de las Fuerzas Armadas en esta lucha contra el crimen organizado. Y vamos a ver cómo han mejorado, cambiado o siguen igual las cosas en esta materia. Y para eso invité a dos generales que están aquí conmigo. Son dos generales en retiro, que es el general Luis Garfias Magaña. Buenas noches, mi general. Buenas noches. Y también me acompaña el general Carmelo Terán. Muy buenas noches. Buenas Bienvenido noches. a la silla rota. Y bueno, yo quisiera comentar, empezar el programa con un tema de coyuntura, que es la reciente liberación del general Tomás Ángeles de Aguajare, que estuvo encarcelado más de 11 meses, señalado por un testigo protegido y que recientemente alcanzó su libertad. Empezamos por antigüedad. Mire usted, yo quisiera decirle que este asunto, yo quisiera ser muy breve. Qué bueno que salió libre, que pueda reincorporarse tranquilamente a vivir con su familia después de la pesadilla que debe ser la cárcel. Yo conozco a Ángeles de mucho tiempo atrás, yo lo tuve a mis órdenes en la zona militar de Puebla, cuando el general Riviero era el comandante, yo era el jefe de Estado Mayor y él era el subjefe. Yo lo conozco. Creo que esto demuestra una vez más la crisis tan grave en que se encuentra la justicia en este país. La Procuración de Justicia. Yo creo que la justicia se ha convertido en un anhelo, en un inalcanzable para millones de mexicanos. Es algo terrible cuando no son los jueces, son los agentes del Ministerio Público, etcétera, y el hecho es que las personas pagan muy fuerte esos errores o esa corrupción enorme. Y muchas veces los que deben pagar no están en la cárcel. Así es, y esa corrupción enorme. México, yo creo que a México nos cubre la espesa capa de la impunidad primero y después de la corrupción. Así es. General, ¿su opinión? Desde luego, de Aguajare es un gran amigo mío, que estuvimos juntos en algunas comisiones. Algunas tareas. Nos hemos identificado, inclusive familiarmente, desde el momento en que se armó aquel problema de la selección de los posibles secretarios de la defensa, quién iba a ser el secretario próximo. Se inició una guerra interna ahí, con declaraciones y demás que llevaron hasta la consecución de la situación en que se fue nuestro amigo de Aguajare. Creo que fue una injusticia y esto que acaba de ocurrir, esto de su libertad, no es más que un indicio de que el nuevo gobierno está dando muestras de, en primer lugar, de recuperar la autoridad a través, ¿verdad?, del reconocimiento de la justicia, aplicar la justicia. Creo que eso es muy positivo para nosotros, para el país. Sobre todo tratándose de un general de división que fue nada más y nada menos que subsecretario de la Defensa Nacional. Imagínense que se hubiera comprobado que él recibía sobornos del crimen organizado, ¿en qué país estaríamos? Exactamente. Por eso era muy importante que se resolviera rápido. Así es, rápido, con 11 meses. Bueno, 11 meses, digamos. 11 meses es muchísimo tiempo. Muchísimo. Pero para enlodar el nombre de Aguajare, tuvieron que enlodar en alguna parte, inclusive, el nombre del heroico colegio militar. No, es hombre, una catedral. Eso estuvo realmente fuera de lugar, ¿no? Pero ¿quién puede hacer eso? Solamente quienes no tengan... Bueno, para quienes nos están viendo, de lo que está hablando mi general es algo muy grave. En algún momento se llegó a decir por un testigo protegido que en el colegio militar, nada más y nada menos que el general Ángeles de Aguajare vendía drogas a los militares. Digamos, fue una cosa que todo el mundo rechazó de inmediato, eso dentro y fuera. Increíblemente absurdo. No resiste el menor examen. Absurdo, totalmente. Imagínense el director vendiéndole a los alumnos. Lo más grave de esto es que no se hizo una aclaración en el momento dado adecuada, porque el colegio militar, como lo digo yo hoy, es una institución de gloriosa memoria, que no merece ese tipo de cosas. Entonces yo siempre he dicho, y mi padre fue ingeniero geógrafo del Colegio Militar de Chapultepec, y pues esas cosas no deben suceder. El Colegio Militar, los directores deben ser gentes verticales totalmente, probas, lo mejor que haya. Totalmente probas. Para que esos principios, la Iglesia y nosotros tenemos principios inmutables.
El ejército tiene la patria, el honor, la dignidad, La la Constitución. honradez, la Constitución, etcétera. La Iglesia tiene Dios, la honradez, la humildad, el celibato, etcétera. Son principios inmutables, no en el ejército mexicano ni en la Iglesia mexicana, sino en todo mundo, en todo mundo. Entonces, por eso es que no debe de violarse esos principios, ¿no? Claro. La figura del arraigo, mi general. No, el arraigo, mire, desde el proceso de dos generales, que eran Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, hay Quirós Hermosillo hizo unos trabajos sobre su proceso. Uno de ellos es su total oposición al testigo protegido. ¿Por qué? Porque con eso los procesaron a ellos para que al final de cuentas salieran sin pruebas, ¿no? Se abusó, general. Ya para terminar Así este es, tema, se abusó así de es. la figura de El testigo protegido. protegido existe en Estados Unidos. Yo he vivido allá. Se usa mucho en Estados Unidos, pero se usa bien. Aquí se copió y como Una mala siempre, copia. y como siempre sí salió mal. Salió mal porque una serie de verdaderos delincuentes de lo peor, por obtener su libertad, decían lo que querían que se dijera. Y la consecuencia fue llevar a la cárcel a gente que, como ha visto el caso de Ángeles, Guajay. como el caso de señor Mandujano, y como otros, es profundamente injusto. Oiga, además, qué terrible ya para cerrar este tema. Todo el mundo sabe quién es Jennifer y que esto y que el otro, y aparece en 90 o 100 averiguaciones previas señalando Exacto. personajes. Eso no puede es un ser. absurdo, ¿no? Claro. Ese es el país de los increíbles. Todos los días tenemos algo increíble y no acabamos de... La palabra ha perdido ya su Así significado, ¿no? Bueno, pero una vez hablando, después de haber hablado del general Ángeles, que ustedes conocen muy bien y que yo creo que coincidimos en que nunca hubo pruebas contundentes ni claras en su contra, vamos a hablar del tema de fondo, del tema de la seguridad. Y pues ya ha pasado tiempo de que empezó este problema grave, de que se empezó a agravar y que creció realmente a niveles pues muy elevados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegamos a esos niveles tan altos de criminalidad en México? Yo creo que se trata de analizar, irnos hacia atrás y ver cuál es la situación que teníamos. La seguridad es una condición que permite a la familia, al pueblo, a la ciudad, a la las nación, empresas, a desempeñarse, ¿verdad?, dentro de sus actividades normales y lograr siempre el beneficio, a dirigirse al desarrollo, etcétera. Esa es la seguridad general. Si es en la parte más baja, será la seguridad pública, que es responsabilidad de las autoridades locales, viene la federales. seguridad interior, que es donde ya se pone en peligro los escalones más grandes del mando de un país, y la seguridad nacional, que es responsabilidad de todos los mexicanos, ¿verdad? Sí. Que es la más grande, es quien ataca los objetivos políticos que puede buscar un gobierno o un país. Partiendo de eso, creo que nos encaminamos a la seguridad pública, pero lo hicimos como se señaló en muchas ocasiones, Claro, por muchas personas, ¿verdad? Militares, civiles, ¿verdad? Se señaló que se buscaba realmente luchar contra una delincuencia organizada, efectivamente, contra un Estado. ¿o qué? U obtener el reconocimiento de un candidato que había llegado a presidente muy cuestionado. Muy cuestionado. Están conmigo dos personas que conocen a fondo, créamelo, el tema de la seguridad. Seguiremos hablando regresando del corte. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre el grave problema de seguridad que ha vivido el país en los últimos años. General, su punto de vista, Sí. ¿qué fue lo que pasó? Mire, le diría a usted que el problema de seguridad no es ni del sexenio de Calderón ni del de Fox, es muy antiguo. Se fue agudizando, se fue hasta que hizo crisis. Comenzaremos, yo quiero decir qué es la seguridad nacional. Se habla todos los días de seguridad nacional. Yo le voy a dar mi concepto. La seguridad nacional para mí es la suma de las tres seguridades de este país. La seguridad exterior, la seguridad interior y la seguridad Pública. La seguridad interior, la exterior y la interior están en cualquier país del mundo bajo el control de las Fuerzas Armadas. Una, su nombre lo dice, la seguridad del país exteriormente, la otra interiormente.
La tercera, la seguridad pública, es de la responsabilidad exclusiva de las policías. De los diferentes niveles Claro. de autoridades civiles. ¿Qué pasó? Pasó que en este país la seguridad interior se hizo crisis porque las policías, que hay más policías que soldados, demostraron ser incapaces, profundamente ineptas y profundamente corruptas. Todas. Penetradas En por el nivel, llamémosle municipal, estatal y federal. Todas. Lo hemos visto todos los días. Son profundamente corruptas. Entonces, ante esa situación, el presidente, en este caso Calderón, dijo vamos a ir al ejército y a las Fuerzas Armadas. ¿Basado en qué? En la fracción sexta del artículo 89, que dice, aquí está, si usted lo quiere ver, dice que el presidente tiene la facultad de movilizar a las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad interior. El problema de seguridad pública se convierte en un problema de seguridad interior. Y bajo ese concepto, sin tener que pedir permiso a nadie, al Congreso ni a nadie. Él es una facultad que tiene presidencial, que está aquí en la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución. Por eso entraron los soldados y después los marinos, voy a decir lo de los marinos, entraron a esta lucha, que no es guerra, es una campaña durísima, ingrata y pesada al narcotráfico. Pero ¿qué pasó? Los soldados y los marinos llegaron sin la protección legal adecuada. Yo lo he dicho muchísimas veces. Y por eso ve usted que a cada rato los critican, que los derechos humanos, etcétera, etcétera. Yo he dicho, y aquí está también en las dos constituciones, la de 57 y la de 17, por eso las traje, que debía de haberse aplicado el artículo 29 de la Constitución, que para eso fue hecho. Dice, artículo 29, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con su gabinete y con la aprobación del Congreso General, podrá ordenar la suspensión de las garantías individuales, estableciendo el propósito, la razón y el área geográfica y el tiempo que esta va a dilatar. Esto es importantísimo. Pero eso nunca se estableció. Esto tiene, este artículo, esto pasa todos los días en y México. Y seguimos igual, ¿no? Todos los días, ayer pasó en Guerrero y antier pasó en Oaxaca y todos los días pasa. La perturbación grave de la paz. Parece ser que existe miedo, ¿verdad?, para determinar tal o cual conflicto, hay una perturbación grave, cosa que no pasa en los países sudamericanos que están bueno, en Guatemala, que es una república central, por eso habla ahí de departamentos. Guatemala el año pasado, en varias ocasiones, mandó establecer la situación de emergencia en los departamentos que son fronterizos afectados con México. Fronterizos con México. ¿Por qué Guatemala puede y nosotros no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo supongo que son razones políticas. Desde un principio no quisieron dar la imagen de una perturbación grave en el país. ¿Usted cree que se justificaba la suspensión de garantías en algunas regiones específicas? A lo mejor en un momento sí. En algún momento sí, porque... Pero estamos en una situación en que no se justifica no tomar esa medida. La otra justificación es que no están preparados el Congreso, ni el país inclusive se ha preparado, las fuerzas de seguridad menos, para poder soportar una situación de esas, creo yo. En efecto, yo eso lo he dicho también. Como esto nunca se ha puesto en práctica, hay que preparar a quien lo va a aplicar. Es decir, claro, señores, ustedes van a aplicar el artículo 29, tienen que hacer estas cosas. Y luego a la gente que lo va a recibir, es decir, en el municipio de Juárez se va a aplicar el artículo 29, ¿qué es esto? Y enviar allí todos los equipos de derechos humanos que usted quiera para que vean la aplicación correcta, por un lado, y la temporalidad también, claro, saber todo. Por cuánto tiempo, claro, ¿no? Y ellos que vigilen que sea apropiado y que se respete los derechos humanos y la restricción que va a haber a los derechos humanos por la aplicación de este artículo. Eso se debía hacer a través del periódico, a través de la televisión, a través del radio, para que la gente estuviera preparada. Pero este artículo es fundamental, pero ahí está, olvidado. Sin aplicarse. General, durante muchas etapas en que estuvo muy alto el problema, se comentó que no había un diagnóstico adecuado, completo, correcto de lo que estaba pasando. ¿Usted considera también? Creo yo que fue un error inicial. Siempre se señaló eso. No había un diagnóstico, que no hubo planes
orientados a atacar el problema de la delincuencia, a tal grado que el personal se fue directamente a Michoacán, tierra del anterior presidente, y sus actuaciones allá pues dejaron mucho que desear, e inclusive... Y sigue el problema, ¿verdad? por cierto. Sí, es que ya se estableció una especie de costumbre, ¿verdad?, en la actuación de las gentes. Afortunadamente ahora se está tratando de evitar los enfrentamientos, como evitando, controlando utilizando la más salida, inteligencia, ¿no? el patrullaje del personal militar, lo están controlando. Con mayor inteligencia haciendo los operativos. Ahora, la otra, el abandono de la inteligencia, de la producción de inteligencia. Hasta en el domicilio de uno, en donde quiera, si no tiene una información De lo que ¿verdad?, está ocurriendo en la calle, claro. no puede uno actuar. Faltó mucha información, faltó organización para la producción de inteligencia, entonces fue un verdadero descontrol. Lo acaba de decir el presidente de la República ayer. Así es. Vamos a un Orden. corte, seguimos conversando, hablando sobre el tema de la seguridad del país. General, el papel del Congreso, ¿está preparado el Congreso para soportar también este esfuerzo? Ya dijimos que en los gobiernos estatales, los gobiernos municipales se falló. ¿En el Congreso? No, no lo está. Mire usted, yo lo he dicho desde el sexenio pasado, en ambas cámaras hay la Comisión de la Defensa y la Comisión de la Marina. En Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En ambas cámaras. En ambas cámaras, en el sexenio pasado y ahora, están encabezadas por un